Buenos días, profesor. Mi nombre es Estefanía Betriñana Ramos y en este laboratorio 7 realizaremos el análisis de desgaste. Bueno, como integrantes de mi grupo es John Ames, yo, Estefanía Betriñana Ramos, Beca Huacho Sosco, Marina Huevo Contreras, Jason Minaya Pantoja y Johnny Maldonado Chipana. Bueno, primero, los cojinetes son componentes mecánicos cuya función consiste en apoyo o guía para piezas mecánicas que giran, oscilan o deslizan. Las principales ventajas que ofrecen son mejorar la eficiencia de presión, los intervalos de mantenimiento, fiabilidad y velocidad de operación, reduciendo los costes. Estos componentes, dependiendo de su diseño, pueden resistir cargas axiales y radiales, como una combinación de ambas. Sin embargo, con el tiempo, este componente llega a punto de sufrir desgaste, fractura y grietas. Para ello, en este laboratorio número 7 analizaremos el desgaste de los cojinetes. Como antecedentes y tipo de material del componente se realizaron varios eventos en el área de mantenimiento de maquinaria pesada, donde el profesor Christopher Reatiki y Luis Enrique Chávez nos brindaron información sobre los análisis que podían realizar en el mismo TechSoup. Los cojinetes pueden estar clasificados en bimetálicos, bimetálico superior y trimetálicos. En bimetálicos usan mezclas de capas de aluminio propuestas sobre acero, cojinetes. Con esta formulación son usados de una gama extensa de motores. En bimetálico superior, las aleaciones de capas de aluminio incluye silicón, los que les permite soportar mayores cargas, ofrece mayor resistencia al desgaste y evitar las fracturas en la superficie de fricción. Los trimetálicos son de aleaciones de tres metales, el cobre, el plomo y el acero. Son altamente resistentes a la fatiga, pero menos resistente a los daños producidos por efecto de la corrosión. Estos cojinetes son usados en motores de trabajo pesado. Bueno, con materiales y herramientas. Los materiales que utilizamos fue la lupa, la lámpara y la cámara. Bueno, primero se realizó la extracción del componente, el cual se ubica en el pabellón de pesada. Segundo, se utilizan las herramientas que se muestran para el análisis respectivo. En tercer lugar, se realizó la inspección visual del componente. Cuarto, se hizo uso de la herramienta para el buen análisis y por último, se guardaron evidencias para el respectivo diagnóstico usando la cámara. Bueno, como procedimiento tenemos el objetivo, el alcance y por último las referencias que nos ayudaron a realizar el buen análisis de desgaste. Bueno, como objetivos. El objetivo general es determinar la causa probable del desgaste del componente. El segundo objetivo, los objetivos específicos, usar las herramientas adecuadas para el diagnóstico. Analizar el tipo de material del componente y realizar el correcto procedimiento para análisis del componente. El alcance. Decidimos que nos basaremos en los dos puntos siguientes, contexto operacional y el contexto operacional, ya que el componente debe trabajar al mismo régimen de horas, mismas condiciones de terreno, las condiciones de operación, etc. Los motores de características similares no es igual realizar una operación con cierta carga en un motor C16 de la marca CAT, como uno de la marca Komatsu. En esta oportunidad vamos a explicar el análisis de falla y todos los tipos de desgaste que se han podido observar en el laboratorio y en los componentes con los que hemos trabajado. Acá, bueno, los desgastes. Primero empezamos hablando sobre el principio de los desgastes. El análisis de falla es mucho más fácil si antes de que se presenten los problemas nos familiarizamos con los clientes y sus equipos. Es importante que conozcamos los equipos o los componentes y saber cómo se utilizan, operan y mantienen para así poder identificar las fallas que se suscitan en determinados momentos. Lo primero, para conocer al cliente se debe también conocer al equipo, la aplicación, la operación y el mantenimiento del componente o equipo que se va a diagnosticar. Las piezas mecánicas han sido diseñadas para desgastarse gradualmente mientras presentan buen servicio. Por lo general, estas se consideran como reutilizables si el desgaste está dentro de los límites permitidos establecidos por el fabricante. Bueno, el análisis de falla
En análisis de falla, los procedimientos que se recomienda es en los 8 pasos de Caterpillar, de los cuales el primer paso es definir el problema de manera clara y concisa, el segundo paso es organizar la acumulación de datos, el tercero observar y anotar los datos, el cuarto pensar lógicamente sobre los datos, el quinto es identificar la causa más probable, el sexto comunicar con la parte responsable de la falla, el séptimo hacer las reparaciones respectivas siguiendo las instrucciones de la parte responsable y el octavo es continuar en contacto constante con el cliente para así evaluar el comportamiento y las correcciones de las fallas y cómo se comportan. El principio de análisis de fallas por desgaste. La familiarización con el cliente y el producto es muy importante. Para eso también se debe seguir los 8 pasos de Caterpillar, identificar los hechos de la falla del producto o en este caso del componente o equipo, identificar los mecanismos de desgaste y bueno, obtener los hechos del sistema. Primero se evalúan los materiales, las temperaturas y condiciones de trabajo, presiones y los lubricantes utilizados en el equipo o componente. Muchas veces el desgaste es anormal como resultado de la lubricación contaminada o mal funcionamiento de algún sistema hidráulico, enfriamiento o algún otro. También puede ser por una falla en el sistema de emisión de aire o de combustible. A medida que recogemos los datos, debemos informarnos sobre las cantidades y calidades de los aditivos y todos los consumibles utilizados, acondicionadores, fluidos y algún otro. Además, también evaluar las temperaturas, presiones de operación y todo lo que involucre el contexto de operación del equipo o componente que se vaya a diagnosticar. Después de esto, para obtener los hechos de los lubricantes, lo más importante es evaluar la calidad y cantidad de estos. Bueno, acá pues, tenemos que tener claro que las informaciones sobre la calidad y cantidad de los lubricantes son muy valiosas porque la lubricación también sirve para enfriar los componentes. Por ejemplo, si preguntamos si había aceite en el cárter, la respuesta será sí o no, pero seguiremos sin saber la cantidad o calidad del aceite. Para llegar a la causa principal del problema es necesario hacer el tipo de preguntas siguientes. Por ejemplo, ¿cuál era el nivel de aceite en la varilla? ¿Cuánto aceite había en el cárter? ¿Qué tipo de aceite se utilizaba? ¿O qué se refiere el análisis periódico del aceite? Mm, También se debe tener en cuenta la ubicación, tipo y carga. También se debe tener en cuenta los 7 tipos comunes de desgaste, que en este caso son la abrasión, adhesión, erosión, erosión por cavitación, contacto, tensión, fatiga, corrosión y corrosión por rozamiento. Empecemos explicando sobre el desgaste abrasivo. Como se puede ver, el desgaste abrasivo se da entre una superficie lisa, una superficie dura, una superficie blanda y una película de lubricante en medio de estas. Y el desgaste abrasivo se da cuando la película de lubricante se fractura así como de esta forma, o sea, se interrumpe y la superficie lisa con la superficie blanda, o la superficie dura y la superficie blanda entran en contacto. El desgaste por erosión es el más común. Se produce cuando las partículas duras y más grandes de la película de lubricante se introducen entre dos superficies móviles. Estas partículas cortan las superficies blandas, las rayan y producen desechos secundarios. Las superficies duras no se cortan tan fácilmente, pero al rozar con los desechos pueden generar más calor. Con buena lubricación se disipa el calor generado y se produce poca elevación del calor en las superficies. El desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo, si lo vemos a nivel microscópico, es de esta forma. Y el desgaste abrasivo genera, por ejemplo, en los cojinetes que evaluamos en el laboratorio, los dejaría de esta forma si se suscitaran en estos componentes. También tenemos que ver las rayaduras que se generan por la abrasión. El desgaste adhesivo. Superficies móviles entran en contacto sin lubricación, así como se puede ver acá en la imagen. El desgaste por adherencia es el que más rápido se desarrolla. Se produce cuando dos superficies móviles entran en contacto sin adecuada lubricación ni refrigeración. Al rozar una con la otra generan calor por fricción, elevan la temperatura de la superficie hasta el punto de fusión y se adhieren. El desgaste adhesivo. Las superficies pulidas y manchadas, en este caso como los cojinetes que vimos que diagnosticamos en el laboratorio, se presentarían así de esta forma. También se da cuando adherencia entre el pistón y la camisa. Cuando se suscita esto, también hay desgaste adhesivo. El desgaste por adherencia producirá temperatura de fusión reduciendo la resistencia del material. Otro tipo de desgaste es el desgaste por erosión. En este caso, los fluidos en movimiento
estos fluidos se desplazan de manera muy rápida, acarreando partículas que chocan contra las superficies, como se puede ver en esta parte de acá. Acá se debe saber que se produce la erosión cuando los fluidos en movimiento muy rápido acarrean partículas que chocan contra las superficies a alta velocidad y produce un impacto muy fino y daño por abrasión. Por lo general, la superficie desgastada tiene una apariencia agranallada o sin brillo. El desgaste por erosión. Por efecto de que se rompió el retén del pasador y de la biela, las piezas flojas erosionaron el agujero del pasador de la biela, como se puede ver acá. La erosión causada por fracturas de un anillo del pistón nos dejaría el pistón en esta forma, así como se muestra en la imagen, un desgaste de esta forma. La erosión por cavitación. Esto se da en presión alta y presión baja. Las burbujas gaseosas chocan contra las superficies metálicas generando erosión por cavitación. Esto también se produce cuando se rompen burbujas gaseosas contra superficies metálicas. Todos los líquidos contienen gases disueltos que forman burbujas en áreas de baja presión. En condiciones anormales de uso se pueden producir más burbujas gaseosas que las previstas. Cuando entran en las áreas de alta presión, las burbujas revientan por la presión produciendo un chorro de fluido que da contra las superficies metálicas a velocidades que sobrepasan la velocidad del sonido. La erosión por cavitación. Camisas ásperas picadas por cavitación. Esto se observaría así como se ve en la imagen, así también se da en los casos de la vida real. Presentan esta forma. Las camisas ásperas picadas por cavitación. Por ejemplo, un ejemplo de esto es como se muestra acá en la imagen. Las picaduras por cavitación tienen esta forma. Las cojinetes erosionados por cavitación también tienen esta forma. Esto también se observó en los cojinetes evaluados y diagnosticados en el laboratorio. La erosión puede dañar las cajas de aluminio de los sistemas de enfriamiento y lo dejaría de esta forma como se muestra en la imagen. Las superficies centellantes picada y cristalizada típico del aluminio fundido es así como se muestra también acá en la imagen. Otro tipo de desgaste es el contacto tensión-fatiga. Este se da por deslizamiento o rodamiento. Se generan por cargas muy grandes, faltas de alineación y lubricación inadecuada. La fatiga por contacto se produce cuando una superficie se desliza o rueda contra otra, desarrollando un esfuerzo elevado o movimiento de las superficies y grietas por fatiga en una o ambas superficies. Estos esfuerzos se producen si la carga es excesiva, las superficies de desgaste están desalineadas y concentran los esfuerzos normales en un punto, o la calidad o cantidad de lubricante no corresponde a la lubricación, la cual sería deficiente. El deslizamiento. La carga es perpendicular al rodamiento y por eso se produce deslizamiento tal y cual como se muestra en la imagen y se generarían estos pequeños desportillamientos en el componente. La fatiga por contacto en el eje de levas también. Este es un desgaste que se observó también en los componentes. También el rodamiento, excesiva carga entre rodamientos también produce fallas. La excesiva carga entre rodamientos también se dañarían, así que por ejemplo este rodamiento de cilindros cónicos que se ve en la imagen. La corrosión. La corrosión, en este caso debemos tener en cuenta que el electrolito es una solución líquida con elementos químicos eléctricamente positivos y negativos. La corrosión es un cambio químico y representa un deterioro de las superficies metálicas. El mineral no afinado es metal oxidado. El mineral se afina para producir metal puro, pero este es menos estable. Los metales tienen la tendencia a oxidarse nuevamente, es decir, a hacerse más estables. Eso ocurre cuando están en presencia de un electrolito, solución líquida que tiene elementos químicos eléctricamente positivos y negativos. La corrosión es por lo tanto el proceso de volver a un estado oxidado más estable. La actividad electroquímica es como se muestra acá en la imagen. Tenemos cargas positivas y cargas negativas. En este caso el electrolito, acá se muestra el cátodo y el ánodo. Los tipos de corrosión. Hay corrosión general, corrosión galvánica y corrosión por alta temperatura. La corrosión general, el metal se expone a un electrolito. La corrosión galvánica, dos metales diferentes están presentes dentro de un electrolito, y en la corrosión por alta temperatura, el metal está expuesto al aire. En la corrosión general, el electrolito entra en contacto con el metal. También acá se puede observar picaduras en la superficie. También acá se puede observar la actividad del electrolito
con presencia de ácidos, dejando el componente de esta forma. Las series galvánicas en agua salina, por ejemplo el ánodo, que es de carga positiva, tiene estos elementos zinc, aluminio, hierro, fundido acero, acero inoxidable, bronce y níquel. El cátodo tiene oro y plata y es de carga negativa. Algunos metales son más activos que otros en presencia de un electrolito. La corrosión empezará por el metal más activo, el ánodo. Este proceso se denomina corrosión galvánica. Una serie galvánica representa una lista de metales clasificados de mayor a menor actividad. Aquí vemos, por ejemplo, la serie galvánica para los metales en electrolitos de agua de mar. Si se atornilla una pieza de aluminio en una caja de hierro fundido y ambas están en contacto con el agua de mar, la pieza de aluminio se convierte en ánodo y se corroe. Por ejemplo, acá se muestra la corrosión galvánica. El ácido del aceite del aceite aceleró la corrosión en este tubo de enfriador. El protector antitérmico del tubo compresor está profundamente picado y se muestra acá, como se muestra acá en la imagen. Protección contra la corrosión. Hay que evitar el contacto electrolítico, evitar corrientes eléctricas, pintar, recubrir metales, aleación metálica, ánodos grandes, usar ánodos protectores fungibles y evitar altas temperaturas. Un ánodo protector fungible actúa de esta forma, protegiendo contra agua salina el componente. Hay también ánodos de sacrificio, esto también se recomienda utilizar. La corrosión por rozamiento se da de esta forma como se muestra en la imagen. La corrosión por rozamiento, el último tipo que vamos a estudiar es esta. Es el desgaste más común y se denomina desportillamiento por rozadura. Se produce cuando dos piezas que deben calzar exactamente tienen cierto espacio para moverse o cierta tolerancia, la cual se produce una soldadura por extensión en las superficies pequeñas e irregulares de esta. El movimiento continuo hace que se desprendan pequeños trozos de cada superficie. Estos pequeños trozos se corroen y forman óxidos de un color marrón rojizo. De vez en cuando estos óxidos se depositan en una de las superficies en acumulaciones duras de forma irregular. Esta acumulación a menudo interfiere con los espacios libres de las piezas nuevas durante los reacondicionamientos o puede provocar también picaduras en los puntos de altos esfuerzos. El rozamiento. Por ejemplo, el rozamiento de una biela se muestra acá en la imagen, en el cual el perno de biela con desportillamiento por rozadura generaría este tipo de desgaste. También acá podemos ver desportillamiento por rozadura con la biela, microsoldaduras por resistencia se muestran de esta forma. Picaduras en el área de carga del perno de la biela se mostraría también de esta forma. El perno fracturado por desportillamiento por rozadura se vería como se muestra acá en la imagen. Y estas picaduras causaron esta fractura que se muestra acá con la flecha. Bueno, esos serían los tipos de desgaste más comunes en todo lo que se debe diagnosticar en elementos de un motor o de cualquier otro equipo utilizado en la industria. Explicaré acerca del procedimiento que se ha realizado para la inspección de este cojinete. Asimismo, explicaré el modo de falla más común que existe en los cojinetes. Bueno, lo primero que se ha realizado es elegir el cojinete que se va a inspeccionar. Como podemos observar, este cojinete se encuentra en un mal estado, está muy dañado. Una de las principales causas es la suciedad que existe en el circuito de lubricación y en el respaldo del cojinete. Como se ve acá, existe agrietamientos, rayaduras. Esto se debe a la suciedad. Bueno, en este caso se recomienda limpiar cuidadosamente el circuito de lubricación. Asimismo, debemos saber que los cojinetes no se reutilizan, ya que estos se cambian por uno nuevo cuando se encuentra en este estado. Bueno, ahora voy a explicar acerca de los modos de falla comunes que existen en los cojinetes. El daño en el material de deslizamiento. Existe desgaste agresivo, desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo se presenta como rayaduras en la superficie. Algunas de estas causas se puede
pueden ser por partículas contaminantes en el lubricante, como se mencionó en el caso anterior del cojinete, asimismo las partículas desprendidas del mismo cojinete por cavitación o fatiga. El desgaste abrasivo presenta barrido del material en dirección del deslizamiento. Algunas de estas causas se da por la mala elección del lubricante, el desalineamiento o juego que existe entre el eje y el cojinete. Asimismo, la cavitación es cuando el material se desprende debido a los cambios bruscos de temperatura. Estos se dan a causa de demasiada fricción que existe entre el eje y el cojinete, asimismo también por las fallas de la fábrica en cuanto al diseño. Desgastes eléctricas. Se da por el paso de la corriente eléctrica que existe entre el cojinete y el eje. Algunas de estas causas pueden ser por un procedimiento inadecuado puesta a tierra de los motores o generadores eléctricos. Así como se puede observar algunas de estas fatiga superficial, depósito y corrosión, daños en la superficie del asentamiento. Existe el eludimiento, giro y deformación. Bueno, mi nombre es Johnny Maldonado Chipana y en esta oportunidad explicaré sobre el cojinete de biela, como por ejemplo en el laboratorio número 7 el componente que me tocó analizar es el cojinete, la cual se encontraba con estrías y arañazos. Y para ello nosotros debemos conocer la función principal de este componente, consiste en absorber y transmitir las fuerzas entre los componentes en movimiento rotativo y además de minimizar la fricción de estos componentes y de esa manera trabajar de manera correcta. Bueno, el componente que observamos en esta parte es el cojinete de biela que se encuentra con arañazos, como se puede observar en esta imagen, y en la otra también en la parte de atrás se puede observar con arañazos. Y las causas probables por las que debió ocurrir este problema es debido al error de alineamiento y de forma. Esto puede dar lugar a arañazos y agrietamientos o daños por fatiga, ya que al encontrarse un desalineamiento puede ser que una de las partes se desgaste más debido a que un desalineamiento. Y otra causa sería la ranura de lubricación es excesiva. Se alcanza la presión. No se alcanza la presión hidrodinámica para generar la partícula con capacidad portante, ya que al no haber una presión adecuada en la parte de este componente puede hacer que la lámina de la película de lubricación sea menor y de esa manera se genere mayor desgaste, ya que hay una pérdida de presión. Y otra sería el filtro de aceite obstruido, ya que al haber un filtro de aceite obstruido puede hacer que se genere la apertura de la válvula bypass del filtro de aceite, y eso hace que pase los lubricantes sucios y con partículas que hace que genere desgaste de esos componentes. Y otro sería la bomba de aceite defectuoso, ya que al haber una bomba de aceite defectuoso no generaría la presión adecuada para así generar una película de lubricación, de esa manera lubricar este componente. Y otro sería la fuga de tuberías de aceite. Esto generaría la pérdida de presión y de esa manera no generaría una presión hidrodinámica para así generar la película de lubricación en este componente. Y otro sería la acción de partículas. Como decía, por la obstrucción del filtro podría pasar las partículas y generar desgaste. Y otro sería la sobrecarga de los cojinetes. Esto podría generar un mayor desgaste en estos componentes debido a que hay una sobrecarga, y eso generaría una menor película de lubricación y generaría desgaste de estos componentes. Y para ello nosotros recomendamos es comprobar si todos los orificios de aceite están al descubierto y no presentan ninguna obstrucción. Y otro sería comprobar la holgura del cojinete real, si no se encuentran en el margen de tolerancia.
Y otro sería comprobar el buen funcionamiento del filtro de aceite y cambiar tanto el filtro como el aceite siguiendo siempre la prescripción del fabricante, ya que este es muy importante, ya que el fabricante nos dice a cuántas micras debe estar nuestro filtro para ah, un buen limpieza del lubricante y de esa manera no generar desgaste en estos componentes. Y otro sería comprobar el nivel de presión de aceite y eventualmente regularlo de nuevo, ya que la presión de lubricación es de suma importancia para así generar una presión hidrodinámica y de esa manera tener una película de aceite uh, dentro del rango y no generar desgastes. Otro sería comprobar el buen funcionamiento de la bomba de aceite. Esta es muy importante, la bomba de aceite, ya que es la que genera la presión adecuada para así mandar hacia los cojinetes de biela. Y otro sería comprobar las tuberías de aceite en cuantos a posibles fugas. Esto es de suma importancia, ya que puede haber pérdidas por estas tuberías y eso generaría una pérdida de presión hidrodinámica en las bielas. Y otro sería comprobar las cargas cada uno de los cojinetes. Bueno, eso es todo, gracias. Hola profesor, buenas noches. Vamos a hablar sobre el laboratorio número 7, análisis de desgaste. Bueno, los tipos pueden ser abrasión, adhesión, corrosión de erosión, cavitación, erosión, o contacto de tensión, o por fatiga, ¿no? O por fatiga, y corrosión de engrosamientos. Bueno, como se muestran en estas dos imágenes, encontramos dos tipos que sufrieron, ¿no? Dos tipos que son abrasión y adhesión. Bueno, en uno de ellos vemos que sufrió del desprendimiento del material y el otro vemos arañazos o rayaduras, ¿no? ¿Por qué surgió este? Porque estaría mal ajustado por falta de lubricación, ¿no? O mal montaje. Bueno, por el desprendimiento del material, suponemos que puede ser también por falta de lubricaciones, ¿no? Bueno, según el fabricante, podemos reutilizar los que están rayaduras o ¿no? Y como vemos en el otro ya está desprendido el material y eso ya no se reutiliza, ¿no? Según el ficha técnica. Bueno, para poder solucionar o cómo podemos evitar son criterios para prevenir o combatir el desgaste. Podemos utilizar los 6 pasos, ¿no? Mantener de baja presión de contacto, mantener una baja velocidad de deslizamiento, mantener listas de superficie de rodamientos, usar material duro, asegurar baja coeficiente de fricción y por último usar lubricantes, ¿no? Esto sería todo, muchísimas gracias. Bueno, continuando con el video de tipos de desgastes, hablaré acerca de las observaciones y recomendaciones y las conclusiones que hemos llegado al finalizar este laboratorio. Las recomendaciones que tenemos son familiarizarse con el cliente y el producto. Esto ayudará a realizar una correcta identificación del tipo de desgaste. También identificar los hechos de la falla del producto, tales como tipo de material, la temperatura, si la presión ha sido correcta o si el lubricante es el adecuado para dicho componente. Todo esto se ve afectado en un tipo de desgaste. También identificar los mecanismos de desgaste, tales como abrasión, adhesión y erosión, entre otras cosas más. Esto es debido a que tener un conocimiento de todos los tipos de desgaste ayudará a predecir y poder tomar un control adecuado y poder solucionar ese tipo de desgaste. También es necesario seguir los 8 pasos para identificar con mayor precisión de la falla. Estos 8 pasos nos quiere decir como paso número 1 es identificar el problema, saber qué es lo que tenemos y a qué nos enfrentamos. También organizar la recolección de los hechos, tener una hoja de datos de qué es lo que ha pasado en ese componente. En este caso, como no tenemos una hoja de datos, una ocurrencia de qué es lo que ha pasado con nuestros cojinetes, el cigüeñal o el eje leva G hemos tenido en este laboratorio, entonces
Lo más que hemos podido hacer es deducir según el tipo de desgaste que hemos tenido. También observar y registrar los hechos, ya mencionado. Pensar lógicamente eh, con lo- pensar lógicamente sobre los hechos, es decir, mm, es decir, plantear qué es lo que ha podido pasar y poder pensar en que si ha sido afectado por dicha cosa, por presión, no, ha sido producto de una partícula externa que ha sido filtrada por el motor, o que ha sido un desgaste por tipo de erosión. Entonces, todo eso, pensar lógicamente, nos va a dar pues una lluvia de ideas para poder identificar entre todos eh, lo que es lo más correcto. Para eso da en el siguiente paso, que sería identificar la causa más probable. Para esto hay formas de cómo poder predecir. Poder hacer tal vez un diagrama de causa-efecto, un diagrama de Pareto, para poder identificar cuál es lo más probable de que haya podido ocurrir este tipo de desgaste. Lo que sigue en estos 8 pasos es comunicar al grupo responsable quién se está encargando de dicha falla. Luego hacer las reparaciones que decida en conjunto este grupo qué es lo adecuado según la conclusión que han llegado. Y por último, hacer el seguimiento con el cliente. Esto para verificar si la decisión que han tomado ha sido la correcta y poder así seguir un monitoreo constante para ver si el componente llega a ser desgastado de dicha forma, y si es así, poder hacer otras opciones, poder seguir la segunda causa más probable, tal vez, ¿no? También tener un control de monitoreo de nuestro equipo ayudará a alargar nuestra vida útil de nuestra máquina, ya que una mínima falla en algún componente puede ser perjudicial para todo el equipo. Con una poca filtración no sé, de una partícula que es del exterior, puede ocasionar un desgaste abrasivo en los cojinetes. Esto, si no es identificado correctamente, puede pasar a que se a que estos componentes pueda obstruir tal vez el sistema de lubricación, aumentar la presión o desgastar aún más el componente, dar una mayor luz, un exceso de luz, y poder que los cilindros por la biela no esté en su posición adecuada o en uso correcto. Puede ocasionar también un exceso de temperatura y poder fundir el equipo. Entonces, una causa mínima puede llevar a una falla mayor. Entonces es por eso que existe estos pasos para poder hallar de forma correcta el tipo de desgaste. Como observaciones tenemos que con una ayuda y una lámpara nos va a facilitar mayor la visualización del tipo de desgaste. Entonces, utilizar los componentes adecuados nos ayudará más aún poder ver y observar adecuadamente qué es lo que ha pasado en ese componente. También consultar un manual de desgaste para reducir el número de posibles fallas que ha tenido el componente. Empaparse de todo esto es lo adecuado, debido a que ya no solamente vas a tener dos opciones, sino al saber más de estos desgastes vas a tener mucho más opciones, y seguramente en esas opciones que no has sabido que era la correcta haya podido ser el principal factor de este tipo de desgaste. También estar empapado, como ya he dicho, de los tipos de falla, los materiales de componentes, ayudará a percibir el origen de la falla. Por ejemplo, un análisis de aceite nos arroja distintos componentes, entonces saber el componente de qué está hecho, y así poder llegar exactamente a ese componente para ver si es lo que ha producido la falla según su tipo de desgaste. Como conclusiones tenemos que se logró identificar las posibles causas de los desgastes de los cojinetes que hemos tenido en el laboratorio. También se identificó que el desgaste en la mayoría de los cojinetes fue por partículas externas. También fueron filtradas por conductos en los lubricantes del motor. Se pudo observar también que la erosión por cavitación genera en la superficie
el componente como gránulos, lo cual es fácil de identificar porque seguramente ha habido una presión elevada que ha sido filtrado unas moléculas de agua y entonces ha podido dañar estos cojinetes. Con esto se concluye el laboratorio número 8 de monitoreo y condición de fallas. Muchas gracias.